nuestras vacantes. Bueno, para mí ha sido un gusto trabajar con ustedes en estos tiempos de pandemia. Los vamos a recordar, bueno, mientras vivamos, ¿no? Lo vamos a recordar en sus, digamos, capítulos, pues, que son difíciles, ¿no? Para la vida, ¿no? Padecer una pandemia a nivel mundial y en el camino ir descubriendo, ¿no? Digamos, las vacunas y aún nos falta todavía mucho por conocer más de estas enfermedades. Y lo que yo quiero es más bien sobresalir de estas penas que las tenemos que asumir porque somos seres humanos. Ustedes todavía son adolescentes, jóvenes, entonces también les va a ayudar a ustedes a madurar y a desarrollarse. Esto va a ser también útil, ¿ya? Para todos, como aprendizaje. Entonces, la geografía también las va a acompañar siempre. Nos hemos dado cuenta de lo importante que es conocer acerca de nuestro medio, ¿no? Nuestro medio geográfico. No es posible que sigamos con una mentalidad de que el ser humano, ¿no?, pobló la tierra y tiene muchas capacidades tecnológicas, tiene muchos conocimientos, ¿no?, comparados, digamos, a los primeros años de nuestros orígenes como especie humana. Hoy día también ese desarrollo lo debemos entender como que es un momento de reflexión en los cuales hemos dejado de lado el apreciar también que la naturaleza tiene vida, las plantas, los animales, los microorganismos son seres vivos, ¿no? Y tenemos también recursos no vivos, inertes, pero que son necesarios también para nosotros. El ser humano lo está transformando de una manera tan veloz y no siempre es de manera positiva. Espero entonces que ustedes hayan, ¿no?, sentido estos contenidos, ¿no? No solamente como medios de aprendizaje y poder entrar a esta universidad que es una de las primeras, ¿no?, la primera universidad nacional en el ranking, y bueno, eso nos hace sentir orgullosos y espero que ustedes también tengan en ese mismo éxito. Felicitaciones a los papás que los han estado apoyando durante todo este tiempo y bueno, entramos ya a nuestra clase. Vamos a entonces empezar por geografía. Bien, vamos entonces a tratar ahora en geografía. Prácticamente nos vamos a ir entonces a un viaje por todo el planeta. Un viaje por todo el planeta. Este viaje por todo el planeta significa que vamos a viajar prácticamente, ¿no?, por todo prácticamente por todo el mundo, ¿no? Digamos, desplazándonos por todo el continente. Bueno, entonces, como ven ustedes, vamos a trabajar los 5 continentes, aunque nosotros sabemos que hay un 6º continente que viene a ser la Antártida. Lo que pasa es que con la Antártida ya sabemos que la población no es una población estable. Bien, entonces, escúchenme bien. Aquí seguramente vamos también a señalar algunas cifras, ¿no?, que corresponden al tamaño del continente o el tamaño del país o el tamaño de la población, etcétera, etcétera. Bien, eso solamente es como referencia, ¿no? Lo más importante en el conocimiento de estos continentes es justamente apreciar no solamente, digamos, lo que corresponde, ¿no?, a las actividades humanas, sino también será ahora el motivo también para resaltar algunos de estos paisajes que tienen los continentes y que son maravillas del mundo. Y además son justamente son formas del relieve que fueron hechos por los propios procesos endógenos y exógenos que ya nosotros lo hemos trabajado y lo hemos explicado. Con esto queremos decir entonces que como ha ido funcionando nuestro planeta la Tierra, pues ha ido funcionando bien, ¿no? Como les decía en la introducción, ¿no?, ya como despedida, es que el ser humano no ha respetado esto. Lo altera, y al alterar algún elemento de la naturaleza, eso también va a afectar a otros elementos también de la naturaleza, ¿no?, según el enfoque sistémico que nosotros le hemos dado a todos nuestros temas, ¿ok? Bien, vamos a comenzar entonces por América.
diciéndoles en primer lugar algo que tendríamos que recordar, ¿no? En algún momento, en alguna de las clases, nosotros hemos señalado que por los estudios hechos por los geólogos, antropólogos, historiadores, ¿no? Entre otros, digamos, especialistas profesionales en distintas carreras, se conoce que hubo al inicio, digamos, un solo continente, y este continente se fue fracturando, ¿no? Y se fue desplazando, ¿no? Se fue desplazando sobre lo que antiguamente había un solo océano, ¿no? Bueno, entonces América viene a ser parte, digamos, de esta Pangea, ¿no? Que se desplaza, ¿no? Y entonces al desplazarse, obviamente, va a tener un desarrollo geológico, ¿no? Que va a ser quizás diferente también a otros continentes. Bien, en este caso América la vemos aquí. Antes que nada, en tamaños, América viene a ser el continente, ¿no? Que va a ocupar el segundo lugar como el continente más grande, ¿no? El primer continente más grande es el continente asiático. En segundo lugar está América y en el tercer lugar está el continente africano, ¿correcto? Bien, aquí incluso nos hacen una comparación, ¿no? Que cubre más o menos el 8% de la superficie total y el 30% de la tierra emergida, ¿no? Que quiere decir que del 100% de tierras continentales, América comprende el 30%. Bien, América entonces está comprendida por América del Norte, lo que está pintado en lila en el norte. No olviden que al norte nosotros también le llamamos septentrional, ¿correcto? En algún momento lo vamos a utilizar, así que es mejor que lo digamos desde ahora, ¿no? Entonces, estando América en la parte septentrional, lo que está aquí pintado en color lila, viene a ser, digamos, Estados Unidos. Lo que está pintado en verde es Canadá, y lo que está pintado en amarillo, debajo de Estados Unidos, viene a ser México. Es un continente, es una parte, mejor dicho, del continente americano que tiene 3 países. Y son países bastante grandes, ¿no es cierto? Luego viene ya la parte también del sur. Al sur también nosotros le llamamos meridional, no se olviden, meridional. Entonces tenemos el continente americano que más bien está constituido por muchos países, ¿no? Comparado con América del Norte. Y en la parte central se ven países muy pequeños, ¿no? Comparados a América del Norte o a la América del Sur, ¿no? Esta franja delgada entre el norte y el sur se conoce como América Central. Ahora, esta América Central está en el continente. Sin embargo, si ustedes ven a la derecha, ese mar de la derecha es una porción del Océano Atlántico, pero que se le conoce como el Mar de las Antillas o el Mar del Caribe, también así se le conoce. Y ahí estamos observando algunas islas. La más grande que notamos, que está pintada en color verde, viene a ser Cuba, la isla de Cuba, ¿ya? Bueno, tenemos también que señalar los límites, ¿no? Ya hemos dicho de que lo que está a la derecha, ¿no es cierto?, de América viene a ser el Océano Atlántico. Por lo tanto, tanto América del Norte, América del Sur, ¿no?, limitan por el este con el Océano Atlántico, ¿no? Y por el oeste, que viene a ser a la izquierda, limitamos con el Océano Pacífico, ¿no? Océano Pacífico, que es el océano más grande de todo el planeta, y el segundo más grande es el continente Atlántico, ¿no? Es el mar, el Océano Atlántico, ¿correcto? Bien, ahora, con respecto al norte de América del Norte, está el Océano Glacial Ártico, ¿correcto? El Océano Glacial Ártico. Y si nos vamos nosotros hasta el sur, o sea, al sur de América del Sur, vamos a encontrar justamente Cabo de Hornos, ¿no? Viene a ser esta partecita en la cual termina Chile y termina Argentina, ¿no? Termina Chile y termina Argentina, entonces en la puntita más hacia el sur tendríamos el Cabo de Hornos. América está constituida por cerca de 35 estados soberanos, que quiere decir que gozan de soberanía plena.
pero todavía también existe aún, ¿no?, en América un Estado libre y asociado. Este Estado libre y asociado, por ejemplo, es Puerto Rico. Puerto Rico viene a ser uno de los estados de Estados Unidos, ¿correcto? Pero está en una de estas islas, ¿no?, del mar del Caribe, ¿no? Es decir, cuando Estados Unidos cuenta sus estados, también cuenta, ¿no?, cuenta Alaska, que está pintado en color lila en el norte, Alaska, ven ustedes, ¿no? Y también cuenta, por ejemplo, Puerto Rico como un estado, y en el mar del Océano Pacífico encontrará también algunos otros estados, como por ejemplo el estado de Hawái, ¿no?, que también es parte de los Estados Unidos, ¿correcto? Bien, pasemos a ver, ¿no?, lo que es más notorio en todos los continentes. Lo que es más notorio en todos ellos viene a ser esas grandes elevaciones del terreno que fueron, ¿no?, construidos por los procesos endógenos, ¿no?, que muchas veces eso ha significado erupción volcánica, ha ocasionado sismos, terremotos, fallas, digamos, porciones de terreno que se levantaban, ascendían, otros que descendían. Ya todo eso nosotros lo hemos explicado en las primeras clases de geografía, sobre todo de la geósfera, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver nosotros lo más significativo de América del Norte y de Centroamérica, ¿correcto? Ahí en este mapa, lo que está pintado en este color marrón medio rojizo, nos está señalando la parte montañosa, ¿correcto? La parte montañosa. Entonces, ¿ven dónde está ubicado? Ese color marrón medio rojizo está hacia la izquierda, quiere decir que está en la parte occidental, ¿correcto? Esta cordillera, ¿no es cierto? Esta cordillera que estamos aquí notándola es la cordillera conocida con el nombre de las montañas rocosas, ¿sí? Montañas rocosas, o también se le llama las rocallosas. Ustedes lo tienen en el cuadro, ¿no? Como ven ustedes, hay cordilleras aquí. En el norte tenemos, ¿no?, la cordillera norte, tenemos las montañas rocosas. Bien, en la parte de México, la parte más baja, o sea, después de los Estados Unidos, al sur está México. Pues esta otra cordillera, que también está tirada como que hacia el occidente, ¿no es cierto? Esta se llama Sierra Madre. Sierra Madre se va a llamar, ¿correcto? También esta Sierra Madre no solamente está en los Estados Unidos, también abarca territorio que es de México, ¿correcto? Y vamos ahora a la derecha. Vamos a la derecha donde está pintado en verdecito, ustedes ven ahí, dice planicies costeras. Entonces estas planicies costeras quiere decir que son las playas costeras de la parte oriental. Allí está justamente la península de la Florida, ¿no?, que sale como si fuera una lengüita, ¿no?, como que mirando, como estirando su brazo para llegar a esta isla tan importante que es la isla de Cuba, ¿no? Ustedes han escuchado mucho, ¿no?, de, por ejemplo, Miami, que en Miami hay mucha gente, ¿no?, latina, muchos cubanos, mucha gente de todos los países en realidad, ¿no? El clima es tropical casi todo el año, ¿no es cierto? Pues bien, y sabemos también que hay problemas, ¿no?, entre Estados Unidos y Cuba. Entonces este lado es un lado estratégico muy importante para los Estados Unidos, ¿no? Y está muchas veces prestándole mucha atención a las actividades que hace Cuba. Bien, entonces, esto es entonces las montañas más importantes. Pero ¿dónde están los Apalaches? Justamente por encima, ¿no?, al norte de lo que viene a ser la planicie costera, la llanura costera, también se le puede decir, ¿no? La llanura costera de los Estados Unidos o de América del Norte. Entonces, justamente alejándonos del mar, allí va a estar los montes Apalaches. Los montes Apalaches. Las primeras 13 colonias americanas se levantaron en la llanura oriental, ¿no? Esta llanura que estamos mencionando y que estamos viendo lo de verde, ¿ya? Y entonces, si uno se alejaba de esa llanura, entonces se elevaba el terreno, porque eso es el lugar donde están los montes Apalaches, ¿no? Entonces,
este escenario es importante. Hoy en día, la mayor población de todos los Estados Unidos radica en esta llanura, porque justamente es ahí donde se habían levantado las 13 colonias americanas. Entonces es ahí donde la población norteamericana, ¿no?, que saben ustedes tiene orígenes de los ingleses, se desarrollaron en estas costas y luego van a ir ocupando otros territorios, ¿no?, del centro sobre todo, ¿no? Bueno, entonces eso, digamos, lo tenemos aquí y vamos luego a ver otras, a ver cómo sería, a ver, aquí tenemos, por ejemplo, algunas mesetas que se van a dar, como la meseta de Anahuac, y también tenemos las mesetas, por ejemplo, del Colorado. La parte del Colorado está como que muy cercano a lo que viene a ser las montañas rocallosas, ¿sí? Esta meseta del Colorado, ¿no?, va a tener también un río que se va a llamar el río Colorado, que va a cortar parte de lo que es las montañas rocallosas y va a formar el cañón del Colorado, un lugar maravilloso por su naturaleza y muy importante también para los Estados Unidos, ¿correcto? Bien, el punto más alto, ¿no es cierto?, ya viendo aquí en la cordillera de rocallosas o rocosas, es el monte Kingley, que tiene 6.194 metros sobre el nivel del mar. Claro que esa altitud, ¿no?, esa altura, mejor dicho, de este monte no es más grande que el Huascarán. Acuérdense que el Huascarán tiene más de 6.700, ¿no?, metros sobre el nivel del mar, ¿correcto? Bien, entonces penínsulas, vamos aprovechando de ver las penínsulas. Entonces en la parte norte, donde vimos en el mapa anterior, está Chiesa, un estado de los Estados Unidos, es Alaska. Ven ustedes Alaska que tiene hacia el lado izquierdo como que una trompita, ¿no? Esa trompita que se va al mar viene a ser la península que aquí se está mencionando, es decir, la península de Alaska. Luego ya acabamos de ver la península de la Florida, que es esta que está en el mar del Caribe y que se acerca a Cuba. Luego a la izquierda, donde están las montañas rocosas, nosotros tenemos allí una península muy, muy larga, ¿no?, donde en el medio dice Golfo de California. Esta es la península de California. Y el agua, las aguas que entran, ¿no?, entre la península de California y lo que viene a ser este lado ya es de los Estados Unidos y también de México, ¿no?, ese se llama Golfo de California. Por aquí surge una falla geológica que es aquella que produce pues tantos problemas para, digamos, la ciudad de California y otras ciudades prósperas, pero que viven en una zona altamente sísmica, ¿no? Ellos padecen y viven los sismos y temblores como también lo vivimos nosotros los peruanos, ¿correcto? Bien, tenemos al norte, como ven ustedes, al norte está la isla de Groenlandia. Groenlandia es la isla, ¿no?, más extensa, ¿no?, de todo el planeta, ¿sí? Y se llama Groenlandia. Hay una serie también de islas, ya hemos visto en el mar del Caribe, ¿no? Hay muchas islas pequeñas, pero la más grande, como estamos notando, es la isla de Cuba. Bien, pasemos ahora a ver un poco más del relieve de América del Sur. En primer lugar, las llanuras, ¿no? Aquí es algo muy importante, digamos, la llanura, que es todo lo que está ustedes viendo pintado en color verde, sobre todo en la parte norte, ¿no es cierto?, de América del Sur, ¿no? Eso es lo más notable. Y lo otro más notable va a ser la cordillera de los Andes, la cual se levantó, ¿no?, precisamente en la parte occidental del continente, ¿no?, de América del Sur, ¿correcto? Y ustedes se están dando cuenta en la cordillera, ¿no?, la cordillera andina, la cordillera de los Andes, la parte más gordita, el ancho, ¿no?, más significativo, ustedes lo verán entre Bolivia, ¿sí?, Bolivia,
y también parte de esta cordillera ocupa mucho espacio, ¿no? Un espacio bien es considerable en el Perú. En cambio, si ustedes se dan cuenta, en Ecuador se angosta la cordillera y sigue siendo angosto cuando ingresa a Colombia, ¿no? Y en caso de Chile y de Argentina, comparten prácticamente una sola cadena ¿no? de la cordillera, que también sirve, ¿no?, de separación entre ambos países también, ¿ya? Pero Perú justamente le ha tocado la cordillera de los Andes en la parte central, ¿no? El Perú está ubicado en una zona tropical, totalmente tropical, ¿no? Y por lo tanto, nuestras cordilleras son muy, muy altas, pero al mismo tiempo, cuando hablábamos del cambio climático, decíamos que las cordilleras que están ubicadas exactamente en zonas tropicales son las que están más amenazadas con el cambio climático, porque este cambio climático lo que está haciendo es haciendo que se descongelen estos glaciares, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los primeros que se van a descongelar? Ahí donde hace más y más y más calor, y eso es la parte tropical. Por eso hay que conservar el agua, este agua que hay veces dejamos pasar el agua porque en verano es rica y todo el mundo se baña 1, 2 veces al día, a cuidarla, ¿no? Hay que aprender desde ahora a cuidarla, ¿ya? Bien, vamos ahora a pasar a ver los principales ríos y lagos que tiene América del Norte, ¿ya? Vamos a hacerlo en ese orden. Como ustedes están viendo en este mapa que tenemos a la izquierda, es donde dice río Yukón. Ese estado se llama Alaska, ¿no? Es decir, es uno de los ríos que posee Estados Unidos conjuntamente con Canadá, porque ya nos estamos dando cuenta que, ¿no?, su origen está en las montañas altas del Canadá, pero van a desembocar en el Océano Pacífico, ¿no?, ya como un río dentro del territorio más bien de los Estados Unidos. Tenemos también, ¿no?, el río Mackenzie. La dirección de estos ríos tiene que ser al océano, ¿no? ¿Ustedes se dan cuenta? ¿O alguien creyó que el río Mackenzie surge en el océano, ¿no?, Ártico y luego se desplaza sobre tierra? No, es al revés, ¿no es cierto? Surge en tierra y se desplaza hacia el norte, hacia lo que va a ser el océano Ártico, ¿ya? Ártico. Luego tenemos otros ríos, ¿no? Es más, está concentrado que hay muchos ríos que están en esta parte, digamos, oriental. Para comenzar, aquí existen varios lagos. Son aproximadamente 7 lagos. Bueno, acá está, por ejemplo, el lago Superior, el lago Hurón, el lago Michigan, el lago Erie, lago Ontario, ¿no? Y tenemos además que estos lagos son los grandes lagos entre los Estados Unidos y Canadá, ¿ya? Y entre ellos como que van intercambiando aguas, ¿no? Parte de las aguas del lago Superior van al lago Hurón, pero vamos a encontrar un conector. Ese conector de estas aguas se llama río San Lorenzo. Y este río San Lorenzo sale, como ven ustedes, sale hacia el Océano Atlántico, ¿correcto? El Océano Atlántico, un río. Entonces San Lorenzo sirve de conector de los lagos, ¿no es cierto? Y ahora nos vamos al centro prácticamente de los Estados Unidos, un poco, ¿no?, muy cerca de lo que va a ser Canadá. De las montañas, ya hemos visto, de las cordilleras rocallosas, surgiría entonces el río Missouri, que se va a desplazar primero hacia el este y luego va a descender, ¿no?, hacia el sur, hasta encontrarnos con el río Mississippi. El río Mississippi es un río muy extenso que recibió las aguas del río Missouri. Y este río Mississippi, ustedes ven lo extensos que son, ¿no?, estos ríos, sobre todo los que están hacia el lado del Golfo de México. Estos ríos son navegables, les voy a decir a ustedes, porque justo el Missouri como el Mississippi se están desplazando por grandes llanuras que hay en América del Norte.
ya se desplazan sin ningún problema, de tal manera que al desplazarse y no hay cordilleras significativas como las que sí hay al costado, ¿no? Las rocallosas, aquí no, estos son prácticamente llanuras, entonces estos ríos se navegan, se van a navegar, no se vayan a olvidar. Entonces, el río Mississippi, ¿no? Que recibe las aguas del Missouri, van a desembocar en el Golfo de México. Así también lo hace el Río Grande, y en cambio el río Colorado va a desembocar justamente en el Golfo de California, es decir, en el Océano Pacífico. Y nos vamos a dar cuenta ahora de algo curioso. Vamos a ver cómo son los ríos en América del Sur. En América del Sur, los ríos pues donde nacen, ya lo sabemos, ¿no? Nacen en Perú. Prácticamente lo que va a originar la gran llanura, ¿no? Amazónica va a ser el río Amazonas, que nace en el Perú. Miren ustedes, va desde la cordillera de los Andes por la parte oriental, ¿ya? En lo alto de la cordillera ¿no? Digamos, se deshielan, ¿no? Los nevados y forman varios ríos. Varios ríos en el Perú desembocan, ¿no? En el río Ucayali, en el río Marañón, y estos dos ríos a su vez desembocan en el río Amazonas, de tal manera que se desplaza hasta desembocar en el océano Atlántico, ¿no es cierto? Ustedes lo están viendo. Miren todo el camino que recorrió desde Perú para irse a la parte oriental. Ya nosotros sabemos que también hay otros ríos, ¿no? Que también, digamos, surgen en cierta forma de algún afluente del Amazonas, pero que se van a desplazar hacia el Océano Pacífico, ¿no es cierto? Estos ríos que se desplazan hacia el Océano Pacífico, que no están anotados aquí, pero sí lo hemos trabajado de manera especial en un tema sobre el Perú, hemos dicho que son ríos, ¿no? Que desembocan en el Pacífico, pero que no se pueden navegar, no se pueden navegar, ¿ya? Entonces, está sucediendo algo, ¿no? Que la mayoría de los ríos de América del Sur, si estos ríos desembocan en el Atlántico, la mayoría de ellos sí se pueden navegar. Y podemos inclusive señalar lo siguiente, que eso se debe a que el curso de estos ríos son bastante largos. Miren ustedes, el Amazonas. Vean el río San Francisco. ¿Sí? Vean el río Paraguay, que luego se va a unir al río Paraná, ¿no? Se dan cuenta, son ríos que se desplazan por muchos kilómetros. Muchos kilómetros quiere decir que en ese desplazamiento la altitud va descendiendo y de esa manera se van a poder navegar. Se van a navegar, ¿ya? Esto de acá, hablamos entonces del río San Francisco, del río, ¿no? Del río Uruguay, del mismo río de la Plata, ¿no? Que es el que se forma ya entre Argentina y Uruguay. El río Orinoco, que se va también al Atlántico, y tenemos el lago Maracaibo, ¿no? Miren ustedes, tenemos el lago más grande que hay en América del Sur, está en Venezuela, es el lago Maracaibo, y el segundo más grande es el lago Titicaca, que está entre Perú y Bolivia. El río Orinoco, además, que está hacia el norte, sirve de frontera natural entre Venezuela y Colombia. Y el río de la Plata lo que va a formar es un estuario. Miren ustedes, un estuario quiere decir el río entra como si fuera un embudo hacia lo que va a ser el río de la Plata, y este río se va a poder también navegar, ¿no? En un sector. No olvidemos que en Paraguay, ¿no? Hay un acuífero en la zona sur, ¿no es cierto? En la zona sur vamos a encontrar la reserva de agua subterránea más grande de todo el mundo, ¿no? Vean ustedes algunas fotos de estas reservas de agua. Cuando decimos agua, ¿no? Ya no es agua salada como el mar, ¿no? Sino es agua dulce, que seguramente viene justamente de las tantas lluvias que son absorbidas por el suelo y van a parar, ¿no? A, digamos, ciertos espacios, ¿no? Por eso se habla aquí de aguas subterráneas. Miren, qué interesante. Una reserva de agua natural. Bien, vamos ahora a los temas de población, ¿ya? La población y la calidad de vida
de América. Tenemos una población absoluta que pasa más de 1.000 millones de habitantes. Estamos hablando de América en total, ¿no? De los 3 sectores, digamos, de América, del norte, del centro y también del sur, ¿ya? En este caso vamos viendo de que en cuanto a tamaño de la población, anoten ahí en sus cuadernitos, el primer lugar como continente más poblado es el continente asiático. En segundo lugar vamos a tener al continente africano y en tercer lugar vamos a tener, ¿no?, ¿a quién? Al continente americano. ¿Sí? Entonces, eso digamos en cuanto a población, ¿no? La densidad poblacional, así en términos generales, en toda América viene a ser de 24 habitantes por kilómetro cuadrado. Sin embargo, ustedes tienen que también pensar, ¿no? Porque uno puede decir, claro, 24 personas por cada kilómetro cuadrado, ¿no? Claro, hay suficiente espacio para todos, ¿no? Pero estamos contando, no se olviden, estamos contando muchos kilómetros cuadrados de la selva baja, de la selva alta, del desierto de Atacama, del desierto de Sechura. ¿Se dan cuenta? Sí, y de los desiertos que hay también en Estados Unidos, ¿no? El desierto de Arizona, ¿no? Bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que hay lugares en América donde la concentración de la población o densidad poblacional es mucho, mucho mayor a estos 24, ¿no?, habitantes por kilómetro cuadrado. Bien, por ejemplo, si nos fuéramos y viajamos, digamos, a Nueva York, una de esas, ¿no?, ciudades importantes que están ubicadas en la llanura central que va hacia la parte oriental, ¿no? Allí, por supuesto, se tiene una mucho más grande, ¿no?, densidad poblacional. Hay indicadores que nosotros también necesitamos conocer, ¿no? Por ejemplo, indicadores poblacionales, podríamos comenzar por la tasa de fecundidad. En América del Norte, la tasa de fecundidad es de 1, casi 2 hijos por mujer. En el caso de América Latina y el Caribe, pasan los 2 hijos por mujer, ¿no? Esto es relativo para cada, digamos, subcontinente, ¿no? Es relativo, ¿no? Por ejemplo, en Perú tenemos, ¿no?, digamos, si es Lima, tiene menos de 2,2 hijos por mujer. Pero si nos vamos a la región andina, al altiplano, podríamos encontrar incluso que podría llegar a 3 o 4 hijos por mujer. La esperanza de vida de la población así en general en América es de 75 años de edad. Pero si quiero ser más precisa, entonces si hablamos de un país como Estados Unidos o Canadá, la esperanza de vida es mayor a 75 años. Y si hablamos de un espacio como por ejemplo Haití, que es quizás el país, ¿no?, con menores recursos económicos, pues la esperanza de vida es mucho menor a 75 años, ¿de acuerdo? Justamente en la parte inferior tenemos el índice de desarrollo humano. ¿Qué dice este índice de desarrollo humano? ¿No? Que hay solamente 4 países que tienen un índice de desarrollo más alto en toda América. ¿Cuáles son? Muy alto: Canadá, Estados Unidos, Chile y Argentina. Pero si nosotros hablamos bien de países con menor índice de desarrollo humano, ya estaríamos hablando, muchos de ellos están en América Central. Por ejemplo, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, y el que tendría menos, ¿no?, digamos, índice, entonces hablaríamos de Haití. La tasa de natalidad refleja lo que es la tasa de fecundidad, es decir, en América del Norte puede, ¿no?, ser la tasa de natalidad de uno nacido por cada 1.000 habitantes, 1 nada más. Pero en América del Caribe ya no es 1, es más de 1, es 1,6. La tasa de mortalidad en América del Norte es de 6 por cada 1.000 habitantes. Y en América más bien latina, o sea, América del Sur y el Caribe, es más de 6, 6,4. ¿Se dan cuenta? Entonces son valores que nos sirven un poco de referencia, pero en general yo puedo decir que las mayores condiciones de desarrollo humano están en los países más desarrollados de América, ¿no? De América del Norte, de América del Centro o de América del Sur. ¿Ok?
La tasa de crecimiento natural es de 1,3%. A nivel internacional, comparado con otros continentes, no estamos tan mal, ¿no? 1,3, ¿no? por ciento cada año crece, ¿no? nuestra población. La población urbana es la que predomina. Ustedes se dan cuenta ahí, América del Norte, ¿no? de cada 100 personas, 82 viven en una ciudad. 82. El resto vive seguramente en el campo, en la zona rural. En Centroamérica, de cada 100, ¿no? centroamericanos, 73, casi 74 viven en la ciudad. Y en América del Sur, de cada 100, 79 viven en la ciudad. O sea que América es eminentemente urbana, ¿no? Ya cuando yo digo esto, es eminentemente urbana, ya puedo inferir muchas otras cosas, ¿no? Como actividades económicas, como otras actividades, ¿no? que realiza el hombre. Principales recursos y actividades económicas. América del Norte, que ya sabemos está constituido solamente de 3 países, pero que son 3 países desarrollados, ¿no? Ellos producen, por ejemplo, hierro y carbón, sobre todo en los Estados Unidos y también en Canadá. Son países altamente industrializados, como ustedes saben, y ellos aplican mucho, ¿no? También, digamos, una economía liberal, pero al mismo tiempo es una economía proteccionista, quiere decir que ellos no permiten que alguna otra industria fuera de los Estados Unidos, por ejemplo, si hablamos de Estados Unidos, que pueda desarrollarse en Estados Unidos más que las industrias norteamericanas. Ellos son muy cuidadosos de que no hayan competidores, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, tienen una economía que protege, ¿no? a su propia gente, a los que invierten dentro del propio país, ¿no? Sin embargo, ellos también le compran más bien a países como el Perú, ¿no? Y entonces nosotros por eso tenemos problemas de desarrollar nuestra propia industria. ¿Por qué? Porque los países desarrollados nos piden seguir siendo productores de recursos, ¿no? Extraemos un mineral y que se vaya a Estados Unidos para sus industrias. O sea que aquí lo podemos llevar, mientras más bruto el mineral, ellos pagan menos. Pero sin embargo ellos con el desarrollo de su industria, ellos producen muchos productos o bienes, ¿no? O bienes para ser vendidos y para poder seguir su transformación. Hay oro y plata en México. No se olviden que los españoles se quedaron también muchos años en México porque no terminaban de sacar todo el oro y toda la plata, ¿no? Tenemos petróleo en Alaska, ¿no? Alaska es de los Estados Unidos. También hay petróleo en el Golfo de México. En estas zonas de desierto de Estados Unidos como de México hay petróleo. Hay un desarrollo entonces de la agricultura. ¿Por qué? Porque ellos desarrollan, ¿no? una tecnología bastante, digamos, moderna, ¿no? Sobre todo en las llanuras norteamericanas, ¿no? En América Central, la primera actividad es la agricultura también, ¿no? Pero son cultivos, como ustedes han visto, que solamente pues pueden producir, ¿no? No es como el Perú o América del Sur, con las tierras tan variadas que tenemos, producimos de todo, ¿no? Pero aquí en las islas del Caribe no se puede hacer eso, porque el clima es otro. Llueve demasiado, ¿no? Llueve demasiado y bueno, ¿qué pueden ellos producir? Café. Le va bien el café a un sitio donde llueve mucho y hace mucho calor. El cacao, los plátanos, la caña de azúcar, le va muy bien, ¿ya? Algunos yacimientos de oro, de plata, también se tienen en América Central, como también lo que más ellos han explotado, porque, claro, si nos vamos al Caribe, vamos a ver, mire, el color que predomina es el verde. En cambio, si ustedes aquí en Lima, si están en Lima, porque dichosos aquellos que nos están escuchando desde las provincias, porque ellos tienen un cielo lindo, precioso todo el año, y donde abunda el verde, ¿no? Bueno, eso es lo que se ve en el Caribe. En cambio aquí, ¿qué vemos? Los limeños, sobre todo los de costa, vemos cerros color gris, cielo color gris. Ahora, nomás que estamos en el verano, ¿no? Estamos viendo algo de radiación solar, muy bonito, pero luego el resto de los meses, que es la mayoría de nuestros meses, ya es gris. En América del Sur se dedican también obviamente, a
la explotación de muchos minerales, tanto Perú como Bolivia ocupan los primeros lugares en producción, Brasil lo es en el hierro, y Venezuela, Brasil y Ecuador nos ganan en producción de petróleo, ¿no? Hay muchos recursos naturales, forestales, que nosotros tenemos también en la región de la Amazonía. Claro, porque nos ha tocado, como hemos dicho, las partes más, ¿no?, extensas de la llanura amazónica. Ahora vamos a ver, ¿no?, en los países en el continente asiático, ¿correcto? Bien, ahora tenemos, ¿no?, el continente asiático limita por el norte con el océano glaciar ártico, por el este con el océano Pacífico, por el oeste, ustedes se dan cuenta, esta parte gris, ¿no?, al costado de Rusia, ahí está Rusia, a la izquierda ven esa parte gris sigue siendo Rusia, ¿ya? Esta parte sigue siendo Rusia, y hay unos países pequeños, ¿no? Entre estos países pequeños que no están aquí marcados, no está marcado, porque acá están poniendo en color lo que es el Asia, y lo que está en gris viene a ser Europa, ¿correcto? Entonces, qué pena que no tenemos aquí a Croacia, ¿no?, que hoy día está pasando por momentos muy difíciles, pero esa pancita que le sale aquí a Rusia, ¿no?, y se va a la parte gris, que viene a ser Rusia, pero viene a ser la parte europea, es encontrar acá un país que se conoce como Croacia, ¿sí? Bien, entonces, lo único que hace que existan dos continentes aquí, el europeo y el asiático, es la existencia de los montes Urales, que después lo vamos a ver, ¿no?, en otro mapa, ¿ya? Ven ustedes, entonces, por el oeste, entonces, Asia limita básicamente con los montes Urales, que le sirven, ¿no?, de separación. Luego tenemos al suroeste, limita ¿con qué limita? Con el Mar Rojo. Ustedes ven ahí Irán, sí está en celeste, Irán. Luego esa parte blanquita viene a ser el Mar Rojo, ¿no? Es una entrada entre Irán y Arabia, ¿sí? Omán, Arabia, entra, se llama esto entonces Mar Rojo, ¿ya? Es el Mar Rojo. Ok, entonces, perdón, por ahí no entra, bueno, sí, ese se llama, perdón, yo estoy equivocada, este es el Golfo Pérsico, entre Irán y Arabia Saudita es el Golfo Pérsico. Si le damos la vuelta a la península de Arabia Saudita, recién vamos a entrar, ¿no?, en, digamos, este mar, parte de lo que es el Océano Índico, entra, ¿sí?, y se acerca como quien va a entrar al Mediterráneo. Entonces sería, la parte sur sería para nosotros el Océano Índico. Asia se divide en 49 países, pero los que están viendo ustedes aquí pintados de colores, ¿no?, son los más grandes, ¿no? Y así como hay países independientes, también hay territorios que son dependientes todavía, ¿no? Hay estados incluso que no forman parte de la Organización de las Naciones Unidas y entonces poseen algunas administraciones especiales, ¿no? Aspectos físicos del Asia, tenemos tenemos cordilleras que vienen a ser estas partes en color ocre, un marrón, ¿no? Un marrón tirando al color beige. Vamos a ir mencionando lo más importante. ¿Dónde está más oscuro ese color? Aquí lo tenemos en un cuadrito a la derecha superior, ¿no?, a la parte superior derecha, tenemos la altimetría. Este tipo de, digamos, de mapa tienen altimetría. Cada uno de estos colores representan la altitud de la montaña, ¿correcto? La altitud. Entonces estamos dándonos cuenta que superan los 5.000 metros sobre el nivel del mar, donde dice meseta del Tíbet. Una meseta. Esta meseta es un relieve que se levanta. Y lo que está en verde
al sur de la meseta, es decir, al sur de los Himalayas, todo esto viene a ser la península de Indostán. Es la India, aquí se ubica la India. Toda esta parte, que es la India, que está en la parte sur, inicialmente no era parte del Asia, sino, al parecer, en teoría, era una parte que estuvo muy cercano a lo que vendría a ser para nosotros la Antártida. Pero en estos movimientos, ¿no?, que ya hemos explicado, geológicos, esta porción de lo que sería antiguamente, ¿no?, la parte de la Antártida y parte también de lo que sería América, se desplaza por este lado y entonces prácticamente llegan estas placas a juntarse. Es por eso que con este desplazamiento y ese roce del continente asiático con la península indostática, se habría levantado la meseta del Tíbet. Y encima de esta meseta del Tíbet surgen cordilleras importantes, como la cordillera del Himalaya, lugar donde se va a ubicar la montaña más alta de todo el mundo, ¿no? ¿Cómo se llama la montaña más alta de todo el mundo? El monte Everest. El monte Everest. También tenemos la segunda montaña más alta que tiene el Asia, va a ser las cordilleras del Karakorum, ¿sí? Importantes entonces son la meseta del Tíbet, que también se le llama el techo del mundo, el Himalaya, que tiene, ¿no?, al Everest con más de 8.800 metros sobre el nivel del mar. Y en cuanto se refiere a las llanuras, vamos viendo aquí que Rusia tiene lo que se llama la llanura de Siberia. La llanura de Siberia. Otra llanura importante a la derecha es la llanura de Manchuria, que es prácticamente, está frente a Japón, ¿cierto? La llanura de Manchuria. Luego tenemos la llanura china, que es la llanura más grande de todo el mundo. La llanura china está debajo de lo que es la península de Corea, llanura china. Sabemos que ahora actualmente China es una potencia mundial, ¿no? Miren cómo han pasado los años, es una potencia mundial, ¿no? Bien, entonces esas son las llanuras. Cuando hablamos de llanuras quiere decir entonces que esos vienen a ser los campos, tanto para la agricultura como para la ganadería, de la que se van a servir, ¿quiénes? A ver, en la llanura de Siberia, los rusos, la llanura china, los chinos, ¿no es cierto? Y la llanura de Manchuria también, ¿no? Digamos, ahí está Manchuria, y por ahí está la península también de Corea, que también tiene llanuras. Y estamos hablando de países que son muy, muy poblados, tienen una población, la población más grande del mundo está aquí, en el continente asiático. Solamente China con la India, sus poblaciones conforman el 50 a un poco más por ciento, ¿no? 50%, un poco más, de toda la población mundial. Solamente dos países, imagínense ustedes. Ya, eso entonces, lo que tiene entonces de población el continente asiático es significativo, donde dentro de ese conjunto de países, ¿no?, con poblaciones muy grandes, va a sobresalir tanto China como también la India. ¿Ok? Desiertos, tenemos muchos desiertos. Miren, vamos a ponernos en el medio de este mapa, Asia. Entonces, si vamos hacia la izquierda, encontramos el desierto de Siria. Siria es un país árabe, ¿ya? Si bajamos un poquito, digamos, a la izquierda y más abajo, quiere decir al oeste, ¿no?, al sur-oeste. Al sur-oeste nos vamos a encontrar con la península árabe, península arábica. En esa península arábica predomina el desierto árabe. Y todos estos países que están en esta península, por ejemplo Arabia Saudita, ¿no?, al frente tenemos, al frente de lo que es el Golfo Pérsico, están los países, los Emiratos Árabes. Son emiratos árabes que poseen, digamos, importantes yacimientos de petróleo. Siria también lo tiene Egipto, lo tiene Arabia Saudita, lo tiene Jordania, varios países aquí, ¿ya? En esta parte entonces, al sureste, petróleo. Al norte, llanura Siberia, agricultura, ganadería.
A la derecha, que viene a ser la llanura de Manchuria, de nuevo la llanura china, ganadería y también agricultura, ¿correcto? En la misma meseta del Tíbet no se puede cultivar porque ahí están las grandes cordilleras. Pero al sur, ¿no?, de la meseta del Tíbet, ya estamos hablando de la llanura indogangética en la India, producción de, ¿no?, tanto agrícola como también producción ganadera, ¿ok? Vamos viendo aquí cosas extrañas que siempre caracterizaron al continente asiático, las penínsulas. Comencemos por el norte oriental, la península de Kamchatka. Sí, es esta que sale. Sigamos ese borde, ¿ya? Por el Océano Pacífico, ¿no? Bordeamos. ¿Qué nos vamos a encontrar? Con las islas de Japón. Las islas de Japón están en el mar, ¿no? Ya. Ahora, frente a las islas de Japón, ¿quién está? La península de Corea. No se olviden que hay dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur. O sea, la que está más en la peninsulita acá es Corea del Sur, ¿no? Seguimos por ese borde, nos encontramos con la llanura china, pero luego entramos a la península de Indochina. Península de Indochina, donde está, ¿no?, digamos a la derecha, ¿quién está? Filipinas, las islas de Filipinas, y muy cerca está también Indonesia. Seguimos, nos vamos a la península del Indostán, ¿no?, donde está la India. Y luego la península de Arabia, que sería la más grande, parece, ¿no? Muy bien, eso entonces lo encontramos como relieves importantes en el continente asiático. Luego vemos aquí en el Asia la hidrografía. Por ejemplo, vamos a ver la vertiente del Ártico, del Océano Ártico, que está en la parte norte. Esto que ustedes ven en un color medio naranja, ¿sí?, que está a la izquierda de los montes, no, bueno, estos serían los montes Urales. ¿Se acuerdan que hace un momento decíamos que Asia termina en los montes Urales? Porque si cruzamos los montes Urales ya estamos en Europa. Entonces los montes Urales es frontera entre los dos continentes, Europa y Asia. También lo es el río Ural, como ustedes ven, el río Ural también es la frontera. La frontera también es el mar Caspio, ¿no?, parte del mar Caspio. Y tenemos otra frontera con Europa, las montañas del Cáucaso. Ahí los tenemos, las montañas del Cáucaso, que son montañas que van desde el mar Caspio hasta el mar Negro, ¿sí? Luego sirve de frontera con Europa el mar Negro y el mar Mediterráneo. ¿Se dan cuenta? Bien, ahora vamos viendo los ríos, ¿ya? Los ríos que desembocan en el Océano Ártico son el río Obi, el río Yenisei, el río Lena. ¿Se dan cuenta? Pero, ¿qué tenemos ahora? Tenemos los ríos, el río más largo, el más largo de todos es el río Yangtze-Kiang, que también se le llama río azul. Nace en la meseta del Tíbet, se desplaza por la llanura china y desemboca en el mar Amarillo, ¿sí? El segundo río más largo, podríamos decir, es el río Huangho, que se le llama río Amarillo y que desemboca también en el mar Amarillo. Seguimos, vamos a la península de Indochina y no olvidemos del río Mekong, ¿no? Seguro que no lo olvidan porque ya ustedes deben haber pasado en Historia Universal el tema sobre la guerra con Vietnam, ¿no? Entonces, mucha de esta guerra con Vietnam se hizo justamente en los alrededores del río Mekong. Mekong, eso es, desemboca en el Golfo de Tailandia. Luego la India tiene el río de Brahmaputra y tiene también el río Ganges, que desembocan ambos en el Golfo de Bengala. Otro río importante es el río Indo, que va a desembocar en el mar Arábigo. No se olviden que esta entrada del mar Arábigo se llama Golfo Pérsico, donde se ha desarrollado las guerras, porque son varias, las guerras del Golfo Pérsico. Y luego seguimos rodeando la península arábiga por el Golfo de Adén y nos encontramos con el Mar Rojo, el cual, gracias al Canal de Suez,
se va a conectar con el mar Mediterráneo, ¿correcto? Bien, estos son entonces los ríos más importantes y no olvidemos de los mares o lagos que tienen. Por ejemplo, ustedes ven en Rusia, ¿no? Entre Manchuria y Rusia está el lago Baikal, ¿sí? Luego hacia el lado izquierdo tenemos el lago o mar de Aral. Es muy grande este lago, por eso también se le llama mar, ¿no? Mar de Aral. Y luego el lago más grande del mundo es el mar Caspio. Por lo grande que es, también se le llama mar, ¿no? Mar Caspio. En realidad es una laguna, ¿correcto? Bien, eso entonces con respecto a digamos, el continente asiático. En cuanto a su población, la población, ¿no? Ya hemos dicho de que es la población más grande de todos los continentes, tiene más de 4.700 millones de habitantes y los más poblados son China y la India. La densidad poblacional es mayor a América, ¿no? Es de 101 personas por kilómetro cuadrado, ¿no? Hay una mayor densidad poblacional, por ejemplo, en Singapur, donde llega a ser por cada kilómetro cuadrado de 7.000 a más habitantes por kilómetro cuadrado. Y donde hay menor población o densidad poblacional, mejor dicho, sería en Mongolia, donde hay 2 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Ok? La esperanza de vida en el continente asiático es de 67, como ustedes ven, menor a lo que tenía América, ¿no? De 75 años. Porque tenemos aquí países, miren, ya hemos hablado de que los países árabes son muy ricos en petróleo, pero por ejemplo Yemen, que tienen la fotito que tienen de los niños, ¿no? Que están allí, ¿no? Yemen tiene una población, un índice de desarrollo muy bajo, ¿no? Hay también pobreza, así como hay gente, ¿no? Que tiene mucho dinero, también hay gente que no tiene, ¿no? Ese dinero, no tiene esos bienes o esos servicios, ¿no? Bien, la mayoría de la población, ¿no? Reside prácticamente en zonas, digamos, del campo, ¿no? ¿Por qué se dedican estos a la agricultura, básicamente, ¿no? Y los lugares donde sí hay una población urbana va a ser en las principales ciudades, como por ejemplo Japón, Corea del Sur, la misma China, Singapur, los países de los Emiratos Árabes, ¿no? Entre otros. Los indicadores poblacionales, ¿no? El crecimiento natural es de 1,9%, 20%, ¿no? Por cada 1.000 de habitantes en cuanto a natalidad, 7% en cuanto a la mortalidad. La fecundidad es de 2 hijos por mujer y hay una gran cantidad de analfabetos, ¿no? Superan el 12%, sobre todo en el caso de las mujeres más que los hombres. Bien, eso entonces en referencia a los países, ¿no? Y su calidad de vida, ¿no? Pero ¿cuáles son sus principales recursos y actividades económicas, ¿no? Ya los hemos ido mencionando. Por ejemplo, en la región de Siberia ya estaríamos hablando de los rusos, ¿no es cierto? Rusia o Manchuria, ¿no es cierto? Pero sobre todo Rusia. Las zonas son bastante frías y lo que producen sus tierras es carbón, mineral, como también producen petróleo. Inclusive los rusos, ¿no? Que llegan a tener frontera con el océano glaciar ártico, ellos hacen perforaciones bajo el hielo para llegar a la tierra y extraer de allí el petróleo, ¿sí? Otras actividades que ellos tienen es la actividad forestal, ya que allí nosotros tenemos todavía bosque de taiga, y los bosques de taiga son bosques madereros, ¿no es cierto? La agricultura básicamente es de trigo, es de cebada, y la ganadería básicamente es de vacunos, ¿no? Y también de ovinos. En la región central, donde ya hablaremos nosotros más bien de, por ejemplo, las actividades en la parte, digamos, la parte central de Siberia, esta no está ya congelada como si es la Siberia del norte. Allí se practica la agricultura, pero es limitada, porque también hay desiertos, ¿no? Tenemos ganadería de subsistencia, es decir, se cría el ganado, pero para la propia familia, ¿no?
y hay grandes yacimientos de petróleo. La región monzónica ya viene a ser la parte que corresponde a China y la que corresponde también a la India. Ahí se destaca más bien por la producción de hierro y también de carbón. La agricultura de China es tecnificada actualmente, ¿no? Eso ha permitido que los chinos, que tienen la mayor población del mundo, ¿no?, puedan, ¿no?, dar alimento a esta población, ¿no? Ellos obviamente tienen una alimentación diferente a la nuestra, pero sí lo que cultivan mucho es el arroz, es el té. Si se trata de comer carnes, ¿no?, ellos, saben ustedes, son más de vegetales que de carnes. Si crían ganado vacuno es solamente para poder tomar la leche para los niños y para los ancianos, ¿no?, ya no para la gente mayor, es decir, la gente adulta, ¿no? Ellos sobresalen en el ganado, pues, bovino, sobre todo la India, pero ya saben que es sobre todo para explotar la leche, ¿no?, de estos animales, ¿no? Bien, la región suroriental se caracteriza, ¿no?, suroccidental, ya saben, son los países árabes. Entonces de ahí se extrae el hierro, se extrae el carbón y también se extrae el petróleo, ¿no? Y donde la agricultura de muchos de estos pobladores, fuera de lo que es la industria, ¿no?, del petróleo, ellos se dedican a la ganadería y también a la agricultura, pero de subsistencia, quiere decir que no está totalmente desarrollada. Y es que también el clima no les favorece, el suelo, porque ahí abundan muchos desiertos, tampoco les favorece. Vamos ahora al continente africano. En el continente africano, el África también, ¿no?, como han visto ustedes, es un continente bastante grande, ¿no? En cuanto a población está ubicado, ¿no?, en el segundo lugar, ¿no? En tamaño está ubicado en el tercer lugar. Aquí está pintado de varios colores las regiones que comprende el África, ¿no? Por ejemplo, en el África del Norte, ¿qué tenemos ahí? Tenemos Marruecos. Marruecos, miren ustedes, vean ustedes Marruecos al lado izquierdo en el mar. Cuenten las islitas, a ver cuántas islitas hay ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y hay una que está separadita, más al norte, ¿no? 7, ya. Son 7 islas, se llaman las Islas Canarias, ¿no? Y las Islas Canarias, les cuento algo, en la Gran Canaria, que es la islita más grande, ¿sí?, tengo una hermana que vive ahí, casada con un canario, no canario el pajarito, sino canario, una persona que nació en las Islas Canarias, ¿sí? Entonces, miren, geológicamente estas islas son parte, ¿no?, de toda la historia geológica del África. Sin embargo, políticamente esas 7 islitas pertenecen a España, son parte de España, son regiones de España, ¿ya? Y se habla el español, ¿sí? Ok, bien, tenemos luego Marruecos, está pintado de verde, Argelia, Túnez, Libia y Egipto. Bien, estos países hablan el árabe, hablan el idioma árabe, ¿sí? Y se caracterizan por la producción de petróleo, ¿sí? Por ejemplo, Libia es un país altamente, ¿no?, beneficiado por el petróleo. Túnez también lo es, Argelia también, y Egipto. Ya, básicamente estos países son petroleros, pero aparte de ser petroleros, estos países tienen gran parte de lo que es Marruecos, Argelia, Libia y Egipto comprende el desierto más grande del mundo, ¿no? Es el desierto del Sahara, o Sáhara, ¿no? El desierto del Sáhara. Es el desierto más grande del mundo, pero tienen petróleo, ¿ya? Tienen petróleo. Vamos viendo, entonces, estos son los países. Ahora vamos a ver que estos de aquí del norte son países que se benefician por la venta de petróleo, ¿correcto? Están, como ven ustedes, bordeando el mar Mediterráneo, que está al norte. Por el este tenemos el mar Rojo, ¿recuerdan? El mar Rojo, también
aquí tenemos en la parte oriental, tenemos la isla de Madagascar, que forma parte, ¿no?, de la historia geológica del África. Madagascar. Ahí también ustedes ven las islas de Seychelles. Las islas Seychelles son islas también pequeñas, pero que esta vez sí también, no, bueno, también le pertenecen a la historia geológica del África. Y algo más quiero decirle, estas islas Seychelles son una de las que tienen mayor índice de desarrollo humano. Imagínense, tanto las Islas Canarias como las Islas Seychelles son islas prácticamente turísticas. Hay gente nativa que vive allí, sí. Mi cuñado es canario. Su abuelo, sus bisabuelos han nacido en las Islas Canarias. Y en Seychelles también hay, ¿no es cierto? Hay gente nacida, ¿no?, desde sus abuelos, bisabuelos, qué sé yo, que son de las islas. Ya, pero las actividades que se desarrollan en estas islas, la mayoría de ellos están vinculadas con el turismo. Por eso son islas donde ingresa por el turismo divisas importantes que hacen que los que viven allí, vivan, digamos, relativamente bien, ¿ya? Entonces estamos viendo que por el oriente vamos a tener el Océano Índico, ¿no es cierto? Luego tenemos por el oeste, va a ser el Océano Atlántico, ¿ok? Bien, vamos viendo ahora el África del Oeste, que está pintado en color lúcuma. Ahí está Mauritania, Mali, Nigeria, miren ustedes. Nigeria es un país muy rico en petróleo y es muy rico también en hierro, ¿no? Petróleo y hierro, ¿sí? Bien, luego tenemos para el lado derecho, tenemos Sudán, Eritrea, Etiopía, Somalia, en fin, toda esta parte, Tanzania, Mozambique, ¿no?, son países del este. Son países que padecen mucho también de movimientos sísmicos, porque por aquí va a pasar lo que se llama el Gran Rift. El Gran Rift viene a ser la gran falla, una falla geológica inmensa. Y entonces se producen muchas veces acá sismos y terremotos también. ¿Ok? Y por otro lado, bueno, económicamente no están tan bien, ¿sí? Somalia es un país donde hay mucha hambruna, ¿no? Hay hambre. Es un problema grande, ¿no? Bien. Y por el sur tenemos pintado en color lila Angola, Namibia, Zambia, Sudáfrica, ¿no? De Sudáfrica, miren ustedes, es el país, ¿no?, Sudáfrica, con capitales en El Cabo, ¿no? Nelson Mandela, ¿recuerdan a Nelson Mandela? Fue un líder que defendió la libertad de su pueblo en Sudáfrica. Todos los que gobernaban eran, ¿no?, digamos, extranjeros de Europa, de Estados Unidos, de Inglaterra sobre todo, ¿no? Y los nativos, ninguno tenía pues una autoridad. Entonces fue un gran líder que logró que Sudáfrica se convirtiera en un país también democrático. Muy bien. Y luego toda esta parte rosa, la República Democrática del Congo, Gabón, Camerún, en esta parte es donde va a coincidir con el bosque tropical, con el bosque, ¿no?, que ya nosotros hemos conocido en biomas como el bosque tropical ecuatorial, ¿ya? Es decir, aquí tenemos un gran bosque, una importante zona de recursos. Vamos a ver entonces en los aspectos físicos el continente africano, ¿no? Tenemos, por ejemplo, algunas montañas y montes como los que vamos a ver en el mapa. En la parte norte tenemos los montes Atlas. Quiere decir que para viajar a España tendríamos que tomar caminos bordeando el desierto del Sahara y bordeando también las partes altas de estos montes. Ahí están las partes más altas, se conocen, ¿no?, como los montes Atlas y el monte Drakensberg. ¿Dónde está Drakensberg? Vean al sur, en la parte sur. Tenemos el desierto del Kalahari y ven ustedes que el borde entre el desierto y el mar se va a levantar los montes Drakensberg. Tenemos también algunos otros macizos que se van a ubicar en medio del desierto del Sahara, ¿no? El desierto del Sahara, miren, es esta parte amarilla
que prácticamente cubre la mitad, ¿no? La mitad del continente. Ese es un gran desierto, pero en ese desierto uno cree que solamente ve algo plano, no. Ahí uno ve dunas, ahí uno ve estos macizos, el macizo de Ajágar, el macizo de Tibesti. Macizo quiere decir como que se levanta, ¿no? Parte de esa estructura rocosa como si fuese una meseta, ¿ya? Algunas tienen formas de mesetas y otras tienen simplemente formas muy accidentadas de cerros que se levantan, ¿ok? Bien, entonces los macizos son el macizo de Ajágar, macizo de Tibesti, el macizo etíope, que está más hacia la derecha por el Mar Rojo, ¿sí? Luego tenemos también montes o montañas. Por ejemplo, al lado derecho tenemos el monte del Kilimanjaro, que tiene más de 5.800 metros sobre el nivel del mar. Hay ahí pintado a la derecha, cerca de lo que es el estrecho de Mozambique, ¿no? Un poco hacia el norte, ahí está el triángulo que dice Kilimanjaro, ¿sí? Ese triangulito es la montaña más alta, y la segunda montaña más alta es la de Kenia, con más de 5.200 metros sobre el nivel del mar. Tenemos mesetas como la meseta de Adamawa, está pintado en letras rojas, meseta de Adamawa, en Níger, ¿no es cierto? Tenemos desiertos, ya hemos mencionado el desierto del Sáhara, el desierto de Libia, ¿no? El Kalahari, el desierto del Kalahari está en el sur, ¿no? Y el desierto de Namibia, ¿no? También. Ahora, en cuanto a penínsulas, vamos a ver la península de Somalia. ¿Ven el Mar Rojo? Ajá. Entonces ahí donde dice macizo de Etiopía, vean que a la derecha sale una porción de tierra hacia el mar. Esa viene a ser la península de Somalia. Se le llama también cuerno del África. ¿Qué animal del África tiene ese cuerno? Encima de su hocico, ¿cómo se llama? El rinoceronte, ¿no? Como esta salida que tiene, ¿no? En el hocico, el rinoceronte, ¿no? Este es el cuerno del África, ¿no? Y luego tenemos un istmo. Un istmo viene a ser una parte delgadita, ¿no? Dentro del continente, el istmo de Suez. Claro que este istmo de Suez, esta parte delgadita en el Mar Rojo y sus cercanías con el mar Mediterráneo, se convirtió en el canal de Suez. Cuando decimos canal es porque ya el hombre ha construido ahí plataformas para que las embarcaciones que vienen del Mediterráneo al Mar Rojo puedan pasar, o al revés, ¿ya? O al revés. En la hidrografía, aquí está bien clarito los ríos más importantes, ¿no? El más importante, el más largo en el África viene a ser el río Nilo, que nace cercano a lo que es Lago Victoria, se desplaza hacia el norte y desemboca en el mar Mediterráneo formando un delta. Otro río importante tenemos el río, digamos, Congo, como ven ustedes, prácticamente surge de los montes, ¿no? Mitumba, el río Congo, y desemboca en el Golfo de Guinea, Otro de los ríos es el río Níger, ¿no? Que desemboca en el Golfo de Guinea, el río Senegal, que desemboca en el Atlántico, en el Océano Atlántico, ¿no es cierto? Bien, esos son entonces los más importantes, y no nos olvidemos de los lagos o lagunas, el lago Victoria, importante, el lago de Tanganica, entre otros. Ahora vamos viendo la población africana. Entonces, en la población africana encontramos todo lo contrario a los continentes americano o al continente europeo, ¿ya? Aquí es donde nosotros encontramos, ¿no? Los países, ¿no? que más necesitan, ¿no? A nivel mundial, digamos, está viendo bien las diferencias, ¿no? Con las poblaciones que habitan en el continente africano. La población absoluta es de más de 1.200 millones de habitantes, donde los países más poblados son Nigeria, que tiene 201 millones de habitantes. Imagínense ustedes, Perú tiene ¿cuánto? 33 millones. Y miren que hemos tenido problemas para terminar de vacunar. Imagínense con 33 millones, 3 vacunas.
En cambio acá son 201 millón. ¿Cuántos años van a terminar de vacunar a toda la población? No es justo, ¿no es cierto? Tiene que haber allí un aporte, tiene que haber una ayuda internacional para estos países que lo necesitan. Etiopía tiene 93 millones, Egipto 92 millones. ¿No? La densidad poblacional en algunos casos, en promedio para todo el África es de 41 personas por kilómetro cuadrado. ¿Se dan cuenta? La tasa de natalidad, 36 fallecen por cada 1000 habitantes. Perdón, nacen, ¿no? Nacen por cada 1000 habitantes. Y fallecen 12 por cada 1000. La mortalidad infantil, miren, si en adultos o cualquier otra edad es de 12, cuando ya se habla de niños menores de 1 año, entonces ya se habla de 41 que fallecen por cada 1000 bebés, La cantidad de hijos promedio, casi 5. Redondeando esto es 5, 4,7 es 5 por mujer en edad reproductiva. Entonces eso es la más alta tasa, ¿no?, de fecundidad que existe en el mundo. Y hay pobreza. Bueno, hay analfabetismo también, sí, porque todo eso se vincula, ¿no? Mujer analfabeta tiene más hijos. Porque ya quizás ustedes estén pensando también, sí, son pobres, pero ¿para qué tienen más hijos? Bien, el analfabetismo. Cuando una persona no está totalmente educada, entonces solamente se vale de sus creencias, se vale solamente de sus costumbres. Pero la ciencia avanza, por lo tanto, la educación y la aspiración por seguir educándonos es para nosotros un derecho, solo que este derecho no está alcanzando a ciertas personas, porque no se lo permite, porque no están siendo educados. ¿Ya? Por eso, si ustedes tienen este apoyo de los padres, no la desaprovechen, es una herramienta que les va a servir para toda su vida, ¿ya? Entonces, aquí la población, más del 50% de la población es rural. Ya me imagino entonces criando, ¿no?, sus propias vaquitas, su propio animalito para tener leche. Matarlo ya será lo último que hagan. Y otra cosa me preocupa, porque cuando no tengan animalitos para comer carnes, van a salir a cazar. El hambre les va los va a obligar a cazar. ¿Qué cazan? Pues cazarán leones, cazarán, qué sé yo, animales naturales, ¿no?, de los recursos naturales. Los 3 países con IDH más alto ya les mencioné, las Islas Mauricio, las Islas Seychelles y Argelia, ¿no? Serían los de índice de desarrollo más alto. Los 3 países con IDH más bajo son Níger, ¿no?, la República Centroafricana y también la región del Chad. Los países, como hemos hablado, los que más han progresado, ¿no?, entre otros, además de Argelia, está Túnez, está, mismo Egipto, pero no es en su totalidad, ¿no? No es en su totalidad, tienen un nivel, digamos, alto. Cuando decimos más alto es otro nivel, ¿no? Argelia, ¿por qué? Por su producción de petróleo, ¿ya? Por ahí. Actividades económicas. Agricultura, como ya hemos visto, es la base de la economía africana. Mucha de esta agricultura es solamente para subsistir, y lo que pueden cultivar es lo que la tierra da, ¿no? Más allá no hay variedad como en Perú, como hay en América, no lo hay. Ellos se limitan a cultivar café, algodón, cacao, ya ven ustedes, el maní, el aceite de palma, tabacos y cítricos. Por eso es que tenemos que saber de lo que está pasando en otros continentes, como es el África, y ver que América y el Perú tiene recursos naturales, tiene cosas maravillosas. No la estropeemos, ¿no? Hay que seguir avanzando, hay que apoyar. La minería y el petróleo, para ellos, el África concentra el 30% de las reservas mundiales de minerales. El 30%, ¿sí? Pero, sin embargo, en esa lista, ¿no?, de países, mineros, obviamente que está Perú, ¿no? En este caso son los del continente africano, que tienen un 30% de reservas también de minerales. Los principales, ¿no?, productores de petróleo ya los hemos mencionado: Nigeria, Angola, Argelia, Libia, Egipto. La República Democrática del Congo también.
ahí pasamos a Europa, ¿no? Ya en Europa tenemos nosotros, son países pequeños, pero son muchos, ¿no? Son muchos. Y además, prácticamente estamos hablando de un continente donde los países han logrado un alto nivel del índice de desarrollo humano, todos de manera más o menos pareja, ¿no? Todos casi de una manera uniforme, ¿no? Limita por el norte con el océano glaciar ártico, por el este va a limitar con los montes Urales, porque como hemos visto allí, allí hay un elemento geográfico que los separa, ¿no? Luego por el oeste tenemos el océano Atlántico y por el sur tenemos el límite, el mar Mediterráneo. Aprovechemos entonces, aquí tenemos, ¿no?, cerca de 50 países, 43 de ellos son propiamente de Europa, pero también hay países que comparten una parte en Europa y otra parte en el Asia. Por ejemplo, ahí está, ¿quién está allí? Está Azerbaiyán, Grecia, Kazajistán, Rusia, Turquía, Georgia y Armenia. Bien, aquí sí estamos encontrando, a ver, ubiquen ustedes, ¿no? Esta es Rusia, la que está a la derecha, pero es la Rusia asiática. Y por el norte Rusia limita con Finlandia, con Estonia, Letonia, Bielorrusia, Ucrania, y también limita con el Mar Negro. ¿Se dan cuenta? Con Georgia y Azerbaiyán. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto de aquí, ¿no? Ahí está Ucrania, no es un país pequeño en comparación a los demás países, ¿no? Es un país más o menos grande, ¿no? Después de Rusia, Ucrania, Polonia son países un poco grandes, ¿no? Ahí está Ucrania. ¿Ven ustedes? La guerra que se ha desatado es por esta zona de los límites entre Rusia y Ucrania. Y donde están llegando los que están tratando de salir, ¿no?, de esa zona de conflicto, ¿a dónde van? A Polonia, básicamente a Polonia, que es el que les ha abierto con más libertad, ¿no?, ese permiso. Bien, ese está, ahí está Ucrania. Bien, otra cosa tenemos, entonces vamos a la siguiente, tenemos Europa y sus aspectos físicos. Si se trata de una parte donde qué cosas tiene, ¿no? Tiene tantas penínsulas, es un lugar en los bordes con el mar, es bien accidentado. Vamos viendo estas cosas que son más notorias, ¿ya? Vamos por el norte. Tenemos, no, aquí no están las penínsulas, ¿no? Las penínsulas están en el otro lado. Aquí vamos a ver más bien las cordilleras, ¿correcto? Vamos primero. A ver, vamos a España, península ibérica, ¿no es cierto? Hay una partecita de esta península ibérica hacia el oeste donde se encuentra Portugal. Pero esta península ibérica tiene los montes Pirineos. Al norte de lo que dice península ibérica está Pirineos. Se trata de unas montañas que prácticamente separan España de Francia. En Francia tenemos los Alpes, ¿no? Parte de Francia tenemos ahí los Alpes, con más de 4.800 metros sobre el nivel del mar. La parte más alta de los Alpes tiene, ¿no? ¿Tiene cuánto? 4.807 metros. El Monte Blanco se llama, ¿ya? En el caso de Italia, que es esta península que sale como si fuera una bota, ¿sí? La encuentran ustedes en el Mediterráneo, la península itálica. Ya, en la península itálica están las montañas conocidas como los Apeninos. Los Apeninos van a dividir la parte, digamos, occidental y la parte oriental de Italia, ¿correcto? Los Alpes, ahí tenemos los montes, las montañas de los Alpes que encierran, ¿no?, la bota que es Italia, como si fuera la parte ya donde termina la bota. Los Alpes son montañas muy importantes también. Ya en la península balcánica alcanzamos a ver los montes que se conoce como los Balcanes y también estamos viendo en la parte central tenemos los montes Cárpatos
Y si nos vamos al lado del Mar Negro, ya antes habíamos mencionado a las montañas del Cáucaso como las que separan lo que viene a ser Europa del continente asiático, ¿sí? Luego tenemos los montes Urales, que sirven de frontera entre Rusia y lo que va a ser, o el Asia, mejor dicho, y lo que va a ser Europa. ¿Bien? Esto entonces son, digamos, algunos de esos puntos importantes. La montaña más alta en toda Europa viene a ser el Elbrus, y este se va a ubicar en las montañas del Cáucaso. ¿Correcto? Nos estábamos olvidando que en la península de Escandinavia existe también lo que se llama como los montes o macizo escandinavo. Está en la parte norte. Está en la parte norte, ¿correcto? Disculpen. Bien. Y en cuanto a islas, tenemos islas como son, por ejemplo, ¿no? Las islas de Gran Bretaña, la isla de Gran Bretaña, la encontramos aquí, comprendida, ¿no?, por, digamos, Gran Bretaña y también Irlanda. Y también Irlanda. ¿Ok? Bien. Penínsulas, esas son bien llamativas. Ya vemos hacia el norte la península de Escandinavia. Ajá. Luego tenemos, ya hemos mencionado, la península ibérica, la península itálica, la de Italia. Aquí ahora vamos a mencionar la península balcánica, que está en la parte sur. Al costado de la península itálica está la península balcánica, ¿no?, que son las más importantes, ¿ok? Y las islas, ya hemos mencionado, la isla de Gran Bretaña, donde está Inglaterra, ¿no? También tenemos Irlanda, tenemos Islandia, que está en la parte norte, bien al norte, ¿no? La isla de Cerdeña, que está a la altura de España, pero en el mar Mediterráneo, son islas. La isla de Sicilia, que está más cerca de Italia, la de Creta, que está más cerca de Grecia, y la de Chipre, que está obviamente hacia Chipre, hacia lo que viene a ser Siria, donde está Siria, ¿no?, frente al Asia, ¿ya? Luego tenemos, a ver, aquí los ríos, ¿no? Los ríos. El río más extenso va a ser el río Volga. Como ven ustedes, el río Volga se desplaza, ¿no?, del norte hacia el sur y luego desemboca en el mar Caspio. ¿Ven ustedes? El Volga recibe atributos y luego como Volga ingresa al mar Caspio. Tenemos también, eso es, bueno, en la vertiente más bien del Atlántico estamos viendo aquí algunos ríos como el río Vístula, que llega al mar Báltico, igualmente el río Oder. Luego tenemos el río Elba, el río Rin, que llega al mar del Norte, igualmente el río Sena, que pasa por París, el río Loira, el Garona, luego tenemos el río Duero, que llega al Atlántico, el Tajo y el Guadalquivir llegan al Océano Atlántico. Los que llegan hacia el Mediterráneo son el río Ebro, el río Ródano, el río Tíber, que viene de Italia, van a desembocar en el mar Mediterráneo, ¿correcto? En el mar Mediterráneo. El río Don desemboca en el mar, ¿no? El río Don se desemboca en el mar de Azov. El río Níper en el mar Negro. Y el Dniester, de igual manera, igual que el Danubio, desemboca en el mar Negro. Como ven ustedes, el Danubio es un río también bien extenso y que va pasando por varios países. Uno puede viajar entonces a Europa a través de barco, a través del Danubio, ¿correcto? A través del Danubio. Bien, pasemos entonces ahora a ver lo que es la calidad de vida, ¿no? Más de 477 millones de habitantes, con una población o densidad poblacional de 72 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? Vemos que la densidad es mayor, ¿no? Es mayor, ¿no?, en este lugar, en Europa. Los países más poblados son Rusia, porque tenemos una Rusia europea y ya saben que
también Rusia también la hay en el continente asiático. Entonces tenemos Alemania, le sigue en segundo lugar con más de 82 millones de habitantes, y Francia con cerca de 67 millones de habitantes, ¿no? Los lugares donde los países son pequeños, la densidad poblacional aumenta bastante. Por ejemplo, en el país de Mónaco, que es bien pequeñito, hay más de 19.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Bueno, eso ahí es donde hay mayor densidad, y también hay lugares donde hay menor densidad. Por ejemplo, en Islandia, donde solamente se tiene 3 habitantes por kilómetro cuadrado. Ustedes verán que en la esperanza de vida todo es bastante, digamos, notable y beneficioso para la población europea, ¿no? En la zona del euro, las personas tienen en promedio 82 años de vida, ¿no? De esperanza de vida. En todo lo que es ya la Unión Europea en general, es de 80 años. Bien, las tasas de natalidad, por ejemplo, llegan a 11 por cada 1.000 habitantes. Es entonces baja, ¿no es cierto? La tasa de fecundidad es de 1,6 hijos por cada mujer, y la tasa de mortalidad llega a 11 por cada 1.000 habitantes. La población en Europa también es eminentemente urbana, ¿no es cierto? Y el 72% habita en ciudades, mientras que el 28% habita en zonas rurales. Estas zonas rurales no son como las zonas rurales pues en América o el Perú. Las zonas rurales en muchos lugares de Europa tienen y cuentan con todos los servicios de luz, de agua, ¿no? Solo que la población vive en paisajes rústicos y donde la gente desarrolla agricultura, una agricultura tecnificada, por cierto, ¿no? Es decir, sus niveles de desarrollo son altos. ¿Ya? El índice de desarrollo humano más alto está ubicado en Noruega, en Suiza y en Irlanda, ¿no? Eso es muy alto. Alto sería en Moldavia, Azerbaiyán, en Ucrania, miren ustedes, su nivel de desarrollo es alto. IDH alto. Es decir, son ciudades prósperas, ¿no? En el caso, vamos viendo acá ahora principales recursos y actividades económicas, la agricultura y la ganadería, porque ellos tienen zonas templadas, casi toda Europa tiene zonas templadas. La altitud de las montañas, en promedio, es de 300 metros sobre el nivel del mar. 300 metros, no estamos hablando de miles. Obvio que hay montañas que tienen, ¿no? Cerros, montañas, picos que tienen 3.000, 2.000, ¿no? Metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Pero la mayoría de los terrenos son llanos. Por eso es que cuando hay harta lluvia, los ríos un poco como que se desbordan, ¿no? Entonces eso es algo así. En la agricultura y la ganadería es altamente tecnificada. Producen trigo, cebada, avena, porque es una zona templada. Ya no es una zona tropical, sino es una zona templada. Entonces, el primer sector ganadero es la crianza de vacunos, pero también de porcinos o de caprinos. La actividad forestal se hace sobre todo en aquellos lugares donde hay selvas, ¿no? Hay bosques forestales, es decir, taiga o zona templada. Eso es en Suecia, Noruega, Finlandia o la misma Rusia. Cuando se trata del tema, digamos, extracción de hierro o de carbón mineral, los primeros productores son Rusia, Polonia, Reino Unido, Alemania también, ¿no? Y en el caso de petróleo y reservas de gas, Noruega y Rusia son los que más destacan. En la industria, bueno, es amplio, ¿no? El desarrollo de las industrias y variado también. Tienen autos que ellos fabrican con nombres propios, cada país tiene sus propios autos, ¿no? La industria siderúrgica, petroquímica, la producción de materiales para la construcción, productos químicos, farmacéuticos. En el área, las áreas industriales son inmensas, prácticamente son ciudades, industrias, en Reino Unido, en Francia, en Alemania, en Bélgica, en los Países Bajos, en todos ellos, en Italia, Suecia todavía, ¿no? España también ha desarrollado bastante en los últimos años.
Vamos ahora por último ya a la Oceanía. Es un continente, pero en el cual estamos observando que Australia, pues no, es el país más grande y es una isla también, es una isla y es un país, ¿no? Australia. Y las demás cientos y miles de islas que hay en el Océano Pacífico, ¿correcto? Es un continente insular, situado entre el Asia y América, ¿no? Entonces, como ven ustedes, ¿no? Digamos, la parte sólida, ¿no? La parte de la que comprende Oceanía, la mayor parte se la lleva a Australia con más de 7 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? Y le va a seguir Nueva Guinea, que está pintada en color naranja, ¿no? Entonces, con 786.000 kilómetros cuadrados. Luego está Nueva Zelanda, comprendida por 2 islas, una más pequeña que la otra, y Tasmania, que está al sur de Australia, es otra isla, ¿no? Y 25.000 pequeñas islas que están muy dispersas. Vamos a hablar de regiones geográficas, ¿no? Miren ustedes, Australasia viene a ser ya, digamos, ese conjunto que la integra Australia, la isla de Tasmania y la de Nueva Zelanda, ¿ya? Esa es Australasia. Luego Melanesia, que está pintado en color celeste, ¿no? Está integrado por Papúa Nueva Guinea y las Islas Salomón o las Islas de Nueva Caledonia, ¿no? Bien, luego tenemos pintado en color rosado, está la Micronesia. Se dice así porque son las islas más chiquititas, tanto es así que solamente vemos los nombres, pero no vemos las islas. ¿Cuáles están ahí? Están las islas Marianas, las islas de Guam, las islas Marshall, la Federación, ¿no?, de los estados de Micronesia, la isla de Palau. Son esas las que encontramos aquí en la Micronesia. Y por último, la que está más, ¿no?, a la derecha se llama Polinesia. Entonces en la Polinesia tenemos islas como la Kiribati, tenemos las islas de Samoa, las islas de Tonga, Tuvalu, ¿no? Tenemos las islas, la Polinesia francesa, las islas de Hawái están al norte, fíjense ustedes, al norte. ¿Ya? Estas islas son las que están más cerca, más bien de América del Sur. Bien, estas son las islas y vamos a ir viendo ahora algo sobre su relieve, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, ¿dónde lo vamos a estudiar el relieve? Especialmente en Australia, porque es el espacio más grande que hay. Entonces, Australia se caracteriza por la presencia de la gran cordillera divisoria, donde el punto más alto va a ser el Kosciuszko, con más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Luego, en Nueva Zelanda, el punto más alto es la montaña o pico del Cook, ¿no?, en los Alpes neozelandeses. Se ubica en el sector, luego en el norte, ustedes ven, ya sería esto en la parte de Indonesia, allí donde está ese triangulito, eso se refiere al Puncak Jaya, que tiene más de 4.800 metros sobre el nivel del mar. Pero se ubica, ¿no? Ustedes ven que esa isla está pintada en 2 colores. La parte de la izquierda pertenece a Indonesia y la parte de la derecha, que es más en verde, se llama Nueva Guinea. Entonces, estructuralmente vamos a ubicar el Pucallpa como lo más alto de todo lo que viene a ser este espacio conocido como la Oceanía, porque estructuralmente Nueva Guinea es una isla que pertenece geológicamente a Australia, ¿ya?, a este continente, ¿no? También vamos a encontrar desiertos. Por ejemplo, en Australia tenemos el gran desierto de arena, el desierto de Simpson, tenemos el desierto de Victoria, son grandes desiertos. Y lo que ustedes ven pintado en verde ya vienen a ser las zonas donde hay llanuras, donde se puede cultivar, etcétera, ¿no? La presencia también de ríos. En la parte sur estamos viendo el río Darling, que se une al río Murray, y con el nombre de río Murray va a desembocar en la gran bahía
australiana. Lagos, los más importantes son el lago Eire y el lago Taupo, que no lo encuentro. Bien, eso entonces con respecto a Australia. En Australia también existe un alto nivel de vida, ¿no? La población absoluta es de más de 40 millones de habitantes y se trata de, digamos, de un continente donde el índice de desarrollo humano más alto lo tiene Australia, Nueva Zelanda y también Palaos. Del nivel medio estamos como, por ejemplo, las Islas Salomón y ya de un nivel bajo, ¿no? Papúa Nueva Guinea, ¿no? Hay ciudades, miren ustedes aquí tenemos Canberra, las principales ciudades se ubican sobre todo en Australia, son muy modernas, el turismo también ayuda mucho, ¿no? Para el desarrollo, digamos, de la población de estas islas. Esto es en la calidad de vida y ahora vamos a qué es lo que hacen allí. Se practica la agricultura y la ganadería, sobre todo en Australia y Nueva Zelanda, con, por supuesto, tecnologías muy modernas, ¿no? Que hacen que la producción sea, pues, importante también, ¿no? En cuanto a la ganadería, básicamente crían el ganado ovino. Ellos son los que venden lana de ovino más finas, ¿no? En el mundo, ¿no? Sobre todo le venden a Europa. También tienen zonas donde cultivan por, digamos, ese clima también cálido que tienen, cultivan la caña de azúcar, el cacao y el café, especialmente en las islas. Sobre la minería, ellos pueden producir hierro, oro, sobre todo en Australia, la plata, los diamantes, ¿no? El cobre, el zinc, el carbón, y destacan también las zonas petroleras en Nueva Guinea y también en Australia, ¿no? Luego en la industria siderúrgica o química, así como también en la exportación de lanas de ovino, destaca sobre todo Australia, ¿no? Y la actividad forestal que también se practica en Papúa Nueva Guinea, entre otros, ¿no? Bien, hasta allí entonces tenemos un viaje, pero así, ¿no? Veloz, con respecto a los 5 continentes. Vamos entonces a ver, por cuestiones de tiempo voy a ir de frente a las claves, y si hay un tiempito para regresar, regresaríamos, ¿sí? De todas maneras, vamos a ver. A ver, en la primera pregunta, a ver, creo que me alcanza un poquito de tiempo. Se habla acerca de, vamos a colocar un verdadero o falso respecto a algunos enunciados con respecto a lo que viene a ser América, ¿ya? A ver, por ejemplo, en la primera pregunta, ¿es verdadero o falso? En las Antillas como Cuba, Santa Lucía, Jamaica, la actividad económica más importante es la ganadería. Son islas, ¿eh? ¿La ganadería es lo más importante? No, no es lo más importante, ¿no? En islas, lo más importante es cultivar lo que se pueda, ¿sí? También se practica la ganadería, pero es más importante para ellos el sembrar caña de azúcar para vender a otros países. Segundo, los ríos que desembocan en el Pacífico nacen en el flanco occidental de las Rocallosas y de los Andes. ¿Sí o no? Que tienen en común Rocallosas y Andes, que están hacia el lado del Pacífico. Efectivamente, eso es verdad. Tercero, el acuífero Guaraní es una reserva de agua que se ubica en la subregión sur. Subregión sur, sí, la subregión sur viene a ser América del Sur, está en Paraguay, es verdad. Cuarto, en Romanos, la economía de la mayoría de los países de Norteamérica se sostiene por una industria de alta tecnología. Norteamérica, alta tecnología, es verdad. Nos quedamos entonces con la clave D. Vamos a la segunda pregunta, hay que establecer, ¿no? Ahí, a ver, no, es la pregunta 2. Ajá. Esto es también para el continente asiático. Septentrional significa norte, suroriental al sur y al occidente. Meridional vendría a ser todo el hemisferio sur, ¿sí? Y oriental vendría a ser la parte que corresponde al este, ¿no es cierto? Aquí la clave correcta va a ser la clave B, B de bote, B de bote.
Pregunta número 3, ¿no? Esto es con relación al África. Nos están pidiendo señalar verdadero o falso los siguientes enunciados respecto al continente africano. A ver, dice así: la mayor parte de África se encuentra en la zona climática tórrida. ¿Cuál es el otro nombre que tiene esta zona climática? Es tropical, es verdad. 2. El río Congo es el más caudaloso y forma parte de la vertiente del Atlántico. También es verdad. El más extenso viene a ser el río Nilo, pero el más caudaloso en el África es el río Congo. Es verdad. 3 y 4 es falso. El gran valle del Rift se ubica en la parte occidental del continente. No, está en la parte oriental. El desierto del Sahara se extiende sobre el trópico meridional. Es falso también, ¿no? El desierto del Sahara se extiende sobre el trópico septentrional, que viene a ser el norte, porque ese es el África del norte. La clave correcta es la clave C, C de casa. 4. El continente europeo, de Europa. Contestar verdadero o falso respecto a lo que ahí se dice. Lo único falso ahí viene a ser el último, el cuarto. Los países que se ubican en Europa Oriental tienen un IDH muy alto. Los países que se ubican en Europa Oriental, no. Los que están en la parte de Europa Oriental, que viene a ser más cerca digamos, de Rusia, no todos tienen un IDH muy alto, sino tienen IDH alto, nada más, alto. Croacia tiene nivel alto, no dice muy alto, sino alto, ¿ya? Por eso es falso. La respuesta correcta aquí sería A. El único falso es el último. Bien, entonces ahora, sí, ya, estas son las claves. Y vamos a ir a Cívica en 5 minutos, creo que va a tener que ser. Vamos a ver qué podemos hacer, ¿sí? En Cívica tenemos, esta corta Cívica creo que sí podemos llegar en unos 10 minutos, ¿no? Ya, correcto. Bien, entonces, veamos aquí. Hoy día vamos a hablar acerca del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y también sobre el papel y rol que juegan las Fuerzas Armadas y las fuerzas también de la Policía Nacional. ¿Qué cosa es Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres? O llamado SINAGER. Como ustedes saben, un deber del Estado peruano es la protección y seguridad de todos nosotros los peruanos. Para ello se creó entonces un sistema, ¿no? Que pudiera proteger justamente, ¿no?, a toda nuestra población, ¿no? Entonces se creó el sistema por la ley número 29664, ¿ya? Y es todo un sistema, ¿no? Es decir, donde se movilizan instituciones, se hace de una manera descentralizada, se procura que también nosotros como ciudadanos participemos, ayudándonos entre nosotros, creando, digamos, grupos, ¿no?, que están activos y se desarrolla la sinergia, como también vamos viendo diversos problemas, ¿no? Por eso se tiene que ver esto también como un tema transversal, ¿no? La finalidad que tiene entonces es que se reduzcan los riesgos, ¿no?, o peligros, ¿no?, que están acechando sobre nosotros la población, ¿no?, de tal manera que el SINAGER nos permita a nosotros superar ciertos riesgos, prepararnos para ciertos fenómenos, ¿no?, y prevenir. Eso es lo mejor, ¿ya? Bien, entonces vamos viendo aquí, ¿no?, el ente rector del SINAGER, ¿no?, es la PCM, ¿no? Ahora, se va a convocar, digamos, a todo lo que viene a ser el Consejo Nacional de Gestión de Riesgos, y de esa manera ellos son los que van a proponer, ¿no?, a partir de la presidencia del Consejo de Ministros, PCM, van a proponer una política nacional para justamente promover, ¿no?, el estudio de la gestión de riesgos de desastres, de tal manera que todos tienen que sumar sus esfuerzos para garantizar que
sea manejado de manera adecuada los recursos humanos y también técnicos. Ellos son los que implementan además las acciones, ¿no?, para que todas las entidades relacionadas con estos riesgos, como es el CENEPRED y el INDECI, también puedan cumplir, digamos, su tarea. El Consejo Nacional de Gestión de Riesgo ya viene a ser un órgano más bien de donde se toman decisiones, ¿no?, políticas, y se coordina de manera estratégica con las instituciones. Ellos son los que finalmente realizan una política nacional, y esas políticas nacionales, ustedes saben, cada gobierno que ingresa son las que está proponiendo, ¿no?, respecto a riesgos, y riesgos de todo tipo, ¿no?, riesgos por efectos de fenómenos sísmicos, riesgos por inundaciones, riesgos por la propia población. Hay veces hay riesgos que nosotros mismos vamos creando y amenazamos a otras personas. Entonces, todo tipo de riesgos en realidad, no solamente son naturales, son también las sociales, ¿ya? El CONAGER está integrado por el presidente de la República, que es el que va a presidir todo este trabajo, ¿no? Y también están algunos ministros estratégicos, como por ejemplo el ministro de Economía, de Defensa, de Salud, de Educación, el ministro del Ambiente, el ministro del Interior, ¿no?, que mueve a las fuerzas policiales, ¿no? Bien, es decir, lo que principalmente, digamos, se va a movilizar cuando ocurre un evento, pues, ¿no?, que amenaza la seguridad de la población. Vamos viendo un poquito más de lo que hace el CENEPRED. Es un organismo técnico. Estas personas que están en estas fotos cumplen, digamos, tienen especialidades, ¿no? Son profesionales que tienen experiencia y que ven el fenómeno de un desastre, ¿no?, o de un fenómeno, ¿no?, amenazante desde el punto de vista, digamos, de sus experiencias, ¿no? Por eso es un organismo técnico, ¿no? Aquí no es que voy a invitar a mi primo a que forme parte del CENEPRED cuando no ha trabajado nunca en temas de riesgos, ¿no? Un organismo técnico responsable de que todo se coordine y se faciliten las cosas cuando haya que implementar la política nacional de gestión de riesgos. Las funciones que ellos suelen cumplir, ¿no?, son la de asesorar, perdón, disculpen ese ruido, asesoran y proponen al ente rector la política nacional de gestión de riesgos, ¿no? Ellos brindan asistencia al gobierno nacional, los gobiernos regionales y también los gobiernos locales. Los centros de operación de emergencias, o COE, como se le van a llamar, son órganos que van a monitorear de manera más cercana cómo se desenvuelven, ¿no?, digamos, un desastre, y cómo se va también a administrar, ¿no?, digamos, la ayuda oportuna en estos casos, ¿ya? Entonces, existen 3 niveles de centros de operaciones de emergencia. Uno que es a nivel nacional, COEN, otro que es a nivel regional, COER, R viene de región, y los centros de operación y emergencia a nivel local, ¿no? Local, la L de local. Máxima autoridad del COER lo debe ser el, ¿no?, digamos, el que preside, ¿no?, el gobierno regional, ¿no? Bien, luego tenemos a nivel local, sería, digamos, los alcaldes, ya sea los alcaldes de provincias o también los locales de los distritos, cualquiera de los dos. Los componentes de la gestión de riesgos son 3, ¿no? La gestión prospectiva, la gestión reactiva y la gestión correctiva. La gestión prospectiva, prospectivo quiere decir mirar hacia el futuro. Quiere decir que aquí las personas que trabajan están pensando en el futuro, ¿no? Si ocurre un riesgo, digamos, entonces hay que preparar a las personas desde ahora, antes de que se produzca, ¿no es cierto?, ese evento. Entonces ellos crean normas, planes para ordenar el territorio. O sea, siempre están adelantándose a los hechos. Es decir, están poniendo ahí reparos antes de que se produzcan desastres. La reacción reactiva, reaccionar quiere decir, ya me tocó y entonces, ¿qué cosa hago? Es decir, son medidas que hay que tomar, ¿no?, para enfrentar el desastre. O sea, ya estoy en medio de un evento, de un fenómeno. Entonces,
yo tengo que preparar a la gente para que pueda reaccionar, porque hay mucha gente que se queda paralizada ante un evento. No, los entrenamientos, todo esto que hacemos, ¿no? Simulacros, sirven para desarrollar en nosotros una gestión reactiva, ¿no? Y luego tenemos la gestión correctiva. Ya esto se hace cuando las cosas en realidad ya ocurrieron y lo que hay que hacer es corregir. Lo que no nos funcionó, hay que corregirlo. ¿Cómo se comportó la gente de una manera inadecuada? Hay que volver nuevamente a enseñarles cómo hay que reaccionar, qué es lo que hay que hacer, ¿ya? Aquí se reubican las comunidades en riesgo, pueden trasladarse de uno a otro, o se puede reforzar también la construcción de las estructuras de sus casas que se habían caído. Bien, estos procesos de gestión de riesgos, todos ellos, como ven ustedes, nos están llevando a que la gente esté, ¿no?, digamos, preparada, ¿no?, para poder afrontar un evento como un desastre, ¿no? Las Fuerzas Armadas, como las fuerzas policiales también, deben también cumplir su papel en medio de estos fenómenos, de estos desastres, ¿no? Las Fuerzas Armadas están integradas por el Ejército del Perú, ¿no?, esos que trabajan en tierra, la Fuerza Aérea, que conducen toda la aviación, ¿no?, aérea, militar, y luego también la Marina de Guerra, es decir, en tierra, ¿no?, en aire y en mar. Tenemos estas tres que forman lo que se llama las Fuerzas Armadas, y ellas van formando el conjunto, ¿no?, de las Fuerzas Armadas del Perú, y ellos hacen planes, preparan, coordinan, conducen las operaciones de acciones militares de las Fuerzas Armadas. En el caso de la Policía Nacional también cumplen un papel, sobre todo a nivel del Ministerio del Interior. Ellos garantizan el orden de la ciudadanía, prestan protección y ayuda, ¿no es cierto?, vigilan y controlan también las fronteras. Hay algunas veces en que el gobierno está en una situación complicada de peligro y entonces empieza a trabajarse lo que vienen a ser los regímenes de excepción, el estado de emergencia y el estado de sitio. Cuando las cosas son muy graves, pero muy, muy graves, como por ejemplo la invasión de otros, ¿no?, digamos, de un país sobre el Perú, o de una guerra que se nos ha desatado en contra nuestra, o una guerra civil, se va a establecer el estado de sitio. Cuando ocurren cosas que son un poco dramáticas, pero que no son tan graves como esto que acabamos de leer sobre el estado de sitio, cuando se trata de una perturbación de la paz, del orden interno, o hay un temblor, un sismo, hay, digamos, riesgos, ¿no?, que afectan la vida de nuestro país, entonces se aplica el estado de emergencia, ¿ya? Entonces, cuando se aplican estos regímenes de excepción, hay algunos derechos que no son a nosotros restringidos, a pesar que son derechos humanos, que son esenciales. Resulta que con el fin de que se estabilice el Estado, ¿no?, y el comportamiento o la salud de las personas, el Estado peruano tiene que decretar, ¿no?, tiene que decretar estos estados de emergencia o de sitio, ¿ya? Lo más grave ya saben que es cuando hay estado de sitio, ¿no? Se puede restringir la libertad de las personas para movilizarse dentro de la ciudad, la libertad de tránsito, lo que se llama, la libertad de reunión, qué sé yo, ¿no? La vigencia para que se dé un estado de emergencia no debe pasar más de 60 días, ¿ya? Y hay muchas veces en que se va a prorrogar ese estado de emergencia, ¿no? En el caso del estado de sitio, no debe pasarse de 45 días el estado de sitio. Y si el gobierno lo quiere prorrogar, entonces tiene que pedir el permiso del Congreso. Bien, ya estamos en el receso, no me queda más que despedirme de ustedes y capturen pantalla. Estas son las claves de las preguntas que siguen después de este tema de los regímenes de asistencia cuando estamos en peligro. Muchas gracias por su atención, gracias también a la señorita auxiliar Amelia Vargas y a ustedes desearle lo mejor de todos y nos encontraremos quizás en la universidad. Muchas gracias, un beso para todos, cuídense.